tal estáis todos? Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar sobre qué es el quimiotipo de los aceites esenciales y si todos los aceites tienen. Quédate si te interesa. Muy buenos días, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Hoy por la mañana ya hayáis tomado vuestro cafecito. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Hoy, como he dicho al principio, vamos a hablar sobre el tema de hoy del café me lo ha propuesto una buena amiga mía, también usuaria de los aceites esenciales, y es sobre el quimiotipo. Los que usamos aceites esenciales seguro que os suena esa palabreja, porque más de una vez sale de que si este aceite tiene quimiotipo, qué quimiotipo es. Pues hoy voy a hablar de eso. Buen día, hombre, buen día Antonia, buen día a todos. Hola, yo voy saludando a los que puedo. Muy buenos días. Pues, lo dicho, de eso voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de palabras extrañas, pero es que son temas que nos van a... Nos lo encontramos muy a menudo, los que somos usuarios de aceites esenciales. Muy buenos días. ¡Ay, qué bien! Mira cuánta gente conocida. Begoña, Francesca, muy buenos días. Mira la Horten también, Mercedes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eso es de lo que voy a hablar hoy, del quimiotipo, ¿vale? Por petición de una compañera, o sea que lo digo, si hay algún tema que no os acabáis de aclarar sobre los aceites esenciales, por favor decírmelo, que si puedo yo os lo explico, como es el caso. Venga, pues esta palabreja tan rara, lo de los quimiotipos, trae mucha controversia. Hay empresas que lo utilizan como reclamo publicitario, hay otras en otros sitios que te dicen que hay aceites que tienen quimiotipos y otros que no, en otros te dicen que todos los aceites tienen, y bueno, ¿y eso qué es, no? Del quimiotipo. Y en los cursos de bases y fundamentos es uno de los temas que siempre más discusión hay para acabar de entender este concepto, ¿vale? Empecemos. El quimiotipo no deja de estar relacionado con la evolución de la planta. La planta crece en un ambiente, se adapta al medio. Esta vez pues tiene más nutrida la tierra, tiene menos nutrida, el clima es más húmedo, más seco, más altura, menos altura. En función del lugar donde se ubica la planta, pues la planta se va adaptando, ¿vale? En su interior, todas esas reacciones químicas que se producen, pues se van modificando en función de lo que se va encontrando y lo que necesita la planta, porque lo que crece dentro del interior de la planta es para ella. ¿Vale? Esos maravillosos aceites esenciales en realidad los ha creado la planta para ella, para un uso personal, o sea, de la planta que lo necesita para sobrevivir, ¿sí? Y entonces, pues esos ajustes bioquímicos a veces son pequeños, pero a veces son grandes, ¿sí? Y de eso va el quimiotipo. Luego lo voy a explicar con más detalle. Hay muchos aceites esenciales, muchas plantas que durante este crecimiento, pues estas adaptaciones son más o menos evidentes. Y en las que son más evidentes, luego definiré cómo, es a través de sus compuestos químicos, pues los detectamos muy rápido. ¿Y a quién le pasa esto? ¿A qué plantas le pasa eso? Pues le pasa a más plantas de lo que parece. La salvia, el romero, el tomillo, que tengo aquí mi lista, la pimienta, el cardamomo, el cistus, el hinojo, el árbol del té. Hay muchos aceites esenciales que estas adaptaciones hacen que químicamente por dentro sean diferentes, ¿vale? Pero no todos los aceites esenciales no todas las plantas son tan claramente distintos estos ajustes en su interior. Por tanto, hay muchos más aceites esenciales que no tienen quimiotipo a los que sí tienen quimiotipo, ¿vale?
lo voy a explicar con más detalle más adelante. Esto es de introducción, porque antes de hablar del quimiotipo, me gustaría explicaros también otras definiciones que también crean muchas confusión. Y mucha confusión vinculada al quimiotipo, ¿sí? Y vamos a aclarar estos términos, que es cómo hablamos de las plantas, cómo las llamamos, cómo las definimos, cómo las identificamos. Las identificamos por su nombre, ¿no? La lavanda, el romero, el tomillo, la naranja, ¿de acuerdo? Pero claro, hay muchas clases de romero, hay muchas clases de tomillo, hay muchas clases de naranjas, pues para poder distinguir entre todas estas distintas plantas, pues se creó como una especie de regla, ¿vale? Jerárquica, ostras, a veces me cruzo aquí, de jerarquías para poder distinguir estos nombres. Y y aquí aparecieron los Linneo, creó sobre todo un nombre binomial con dos partes para distinguir los seres vivos, las plantas en particular, que no me quiero enrollar. Y entonces, de aquí aparece que cuando tú hablas en los estudios científicos, para saber exactamente de qué planta estás hablando, ponen el nombre en latín. Y cuando ves Thymus vulgaris, el tomillo, ¿vale? O Eucalyptus globulus, ese es el nombre científico de la planta, para saber exactamente de qué planta estamos hablando. Porque no todos los eucaliptos son iguales. No hace mucho leí que hay como 400 tipos de eucaliptos. Imaginaros, si utilizo la palabra eucalipto, a ver de cuál me refiero, ¿no? Pues para saber exactamente de qué eucalipto es, hay que añadirle a ese género, a ese eucaliptos, la especie Globulus, radiata, Citrodora, ¿vale? Y es ahí cuando ya vas especificando de qué planta es. O por ejemplo pasa lo mismo con la lavanda. Hablamos de lavanda, mucha lavanda, pero hay muchos tipos de lavanda. La lavanda angustifolia, la lavanda latifolia, la lavanda, el lavandín. Quiero decir, hay muchos tipos de lavandas, no solo hay una. Entonces, para saber exactamente de qué planta estamos hablando, hay que utilizar estos nombres, ¿vale? Compuestos por dos partes, el género y la especie, para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, pero eso estamos hablando de plantas distintas, ¿de acuerdo? Y lo vais a ver muy claramente con el ejemplo de los cítricos. Todos sabemos distinguir. ¿Qué pasa? Con el eucalipto hay muchos eucaliptos, con la lavanda hay muchas lavandas. Pero un ejemplo claro, por ejemplo, los cítricos, ¿vale? Si los llamamos por el nombre común, los distinguimos fácilmente, cosa que no pasa con las otras plantas. Limón, naranja, bergamota, mandarina, ¿vale? Todos estos tienen distintos nombres comunes y por eso es más difícil confundirlos. Pero es que a nivel, con el nombre científico, todos son citrus y en la especie. Y entonces, la naranja, Citrus aurantium. O Citrus amara, que es la amarga. Limón, Citrus lemon. Bergamotas, Citrus bergamia. La mandarina, Citrus reticulata. Entonces, cada una de estas, ¿veis? ¿Verdad que no es lo mismo los limones, las naranjas y los pomelos y demás? Vaya por Dios. ¿Verdad que no es lo mismo? Pues tampoco es lo mismo todas esas lavandas que he comentado, ni todos esos eucaliptos que he comentado, ¿sí? Entonces esa es la función de estos nombres compuestos, para saber exactamente de qué planta estamos hablando. Con los cítricos lo vemos rápidamente, pero con otras plantas no es tan evidente, como pasa con todos los eucaliptos, con toda la lavanda, con todos los romeros, pero solo estamos hablando de plantas distintas, ¿de acuerdo? Vale. Y luego está lo de los quimiotipos. Los quimiotipos es otra cosa. Los quimiotipos, como bien he dicho, es ¿de dónde sale? Viene ya del proceso de adaptación de la planta a su entorno. Como bien he explicado, pues al adaptarse por dentro, esos compuestos bioquímicos que tiene la planta, ¿vale?
suben o bajan los porcentajes de unos y otros en función de lo que se encuentra en la planta y lo que necesita ella. Y entonces, cuando luego esas plantas que tienen aceites esenciales recogemos y se destila y se extrae el aceite esencial, claro, ¿qué pasa? Que esa adaptación también se nota en el aceite esencial, en los compuestos que hemos recogido. Y entonces, por ejemplo, del Thymus vulgaris, el tomillo, puede ser que en función de cómo haya crecido esa planta, al destilarla, ¿sí?, ese aceite esencial haya tenido distintas moléculas aromáticas maravillosas con cada una sus superpoderes. Y ahí está la importancia de saber eso, porque como cada molécula aromática tiene sus propios superpoderes, cada uno de estos aceites esenciales pueden tener distintas propiedades. En cambio, hay otras plantas que estos ajustes, estas acomodaciones que hace la planta no son tan evidentes y no se modifican tanto sus propiedades ni sus composiciones y por tanto sus propiedades. ¿Se entiende? Y de ahí viene lo del quimiotipo, para poder distinguir entre estas variaciones del interior de la misma planta que ha ocurrido en función cómo ha ido creciendo. Entonces, por ejemplo, como sabéis, cuando tú destilas de una planta y extraes, o cuando tú extraes el aceite esencial de una planta y tú analizas su contenido, hay cientos de componentes distintos, cientos, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos que hay más cantidad, los de mayor porcentaje, y son los que como que marcan más las propiedades del aceite. Y luego hay otros que hay menos cantidad, que también son muy importantes, ¿vale? Pero marcan otro tipo de características. Pero estos que hay más o menos cantidad, pues también marcarán la seguridad y cómo tienes que utilizar esos aceites esenciales. Por ejemplo, el romero. El romero es la planta del romero, la misma variedad de romero que antiguamente se llamaba Rosmarinus officinalis, y luego explicaré otra cosa. El famoso Rosmarinus officinalis, nombre antiguo, en función de cómo ha crecido, puede ser que su mayor componente sea el alcanfor. Y entonces, en ese caso, cuando lo analiza y ve, anda, este tiene más alcanfor, entonces este aceite esencial, y entonces aparece quimiotipo alcanfor. Cogemos más romero de otro lugar y lo destilan, lo analizan y ven, este tiene más cineol. Pues este es, como tiene más cineol que el otro, pues este se le identifica como quimiotipo cineol. ¿Sí? Entonces es la misma planta que ha crecido de manera distinta, que por dentro se han modificado sus compuestos químicos, y eso es lo que se detecta al analizar luego esos aceites esenciales. Y por tanto, el que tiene más, por ejemplo, quimiotipo, el cineol, es más suave que el alcanfor. El cineol es un alcohol y los alcoholes son más suaves, se manejan de manera con más seguridad, y también las propiedades de este aceites esenciales, pues es más mucolítico, más, en este caso que no quiero yo, expectorante, ¿sí? El 1,8 cineol es muy expectorante. Perdón, y he dicho alcohol, no, es un óxido, ¿vale? Que me he confundido con otra cosa que tenía en la cabeza. Es un óxido, por Dios, el 1,8 cineol es un óxido. Pues este es más mucolítico, más expectorante, y en cambio el alcanfor es diferente, es más estimulante, ¿vale? Es una acetona y es más estimulante, y también hay que tratarla de manera distinta. En la piel, por ejemplo, es distinto, irrita más el quimiotipo alcanfor que el cineol, que también es irritante pero no tanto, ¿vale? O por ejemplo lo que pasa también con el tomillo. El tomillo le pasa exactamente igual que al romero. Cuando lo destilamos puede ser que cambien esos porcentajes y tengamos un tomillo quimiotipo timol, ¿sí? O un quimiotipo linalol. Yo hoy va de palabrejas, pero es que es importante que lo sepáis. Entonces, este mismo tomillo vulgaris, Thymus vulgaris, es la misma planta, Thymus vulgaris, especie vulgaris,
que ha crecido de manera distinta y pues como que sus compuestos han cambiado. Pues el que tiene más cantidad de timol, pues el timol es un fenol, es mucho más agresivo y tiene unas propiedades concretas. Es antiinfeccioso de gran espectro, antibacteriano, vamos, de amplio espectro. Y el linalol, en cambio, el tomillo linalol es mucho más respetuoso en cuanto a la piel. Este sí que es un alcohol, por eso me he confundido antes, porque lo tenía en la cabeza. Este sí que es un alcohol, es mucho más suave, pero también es bueno y es antiinfeccioso, antibacteriano, diferente al otro que es como más agresivo. Y cada uno tiene sus propiedades, ¿sí? Y sus características. Y uno sí que va a irritarte más la piel y el otro menos. Entonces, es importante que sepamos distinguir entre los diferentes quimiotipos para buscarle esas propiedades que estamos buscando, tan superpoderosas que tienen estas moléculas, pero estamos hablando de la misma planta, ¿sí? Porque una cosa muy típica que a veces me han dicho en clase es, que por eso he querido explicarlo primero. Entonces, pregunta que me han dicho más de una vez, y si me escucha la alumna que me ha dicho, que sepa que no es la única. ¿El Eucalyptus globulus es un quimiotipo y el Eucalyptus radiata es otro quimiotipo? No, esos son plantas distintas, como los limones y las naranjas y las mandarinas. Todos son cítricos, ¿vale? Todos son citrus, pero cada uno es una cosa diferente. Pues lo mismo con los eucaliptos. El Eucalyptus globulus es una planta, el Eucalyptus radiata es otra planta, el Eucalyptus citrodora es otra planta, ¿sí? No son quimiotipos. Lo que sí que son quimiotipos es cuando hablamos de la misma planta, el Thymus vulgaris, y esta misma planta, creciendo en diferentes ámbitos, se ha tenido que adaptar al entorno, y cuando se han analizado esos aceites esenciales una vez extraídos, tienen distintas composiciones y por tanto distintas propiedades. Esa es la diferencia del quimiotipo, ¿vale? Entonces, para cerrarlo ya, como veis, quimiotipo es una cosa que depende de la adaptación de la planta. No todos los aceites esenciales tienen quimiotipo, no todos los aceites esenciales lo tienen, ¿sí? ¿Qué más? Simplemente marcan, sobre todo, suelen marcar siempre la molécula aromática con superpoderes que tienen con mayor cantidad, ¿vale? Cuando dicen quimiotipo, timol, pues es que el timol es el que suele tener más cantidad. Quimiotipo linalol, porque hay más cantidad de ese, ¿sí? Normalmente. Y no todos los aceites tienen quimiotipo, ¿vale? Porque sí que es verdad que una cosa que ha confundido mucho a mucha gente es, pues, bueno, una manera de describir los aceites esenciales que han tenido algunas casas comerciales que decir que son aceites esenciales quimiotipados. Y eso ha dado a pensar a mucha gente que todos los aceites tienen quimiotipo, y no es verdad. Sí, en este caso lo que se referían es que los han analizado y te podían decir qué molécula tienen esos aceites esenciales. Y han utilizado esta palabra de quimiotipado, aceites esenciales quimiotipados, como un sinónimo de aceites esenciales analizados o controlados, ¿sí? Y lo que han visto qué moléculas tienen en su interior, y así garantizan las propiedades. O sea, pero bueno, es una manera. Pero claro, al extenderse mucho esta descripción ha hecho entender que todos los aceites tienen que tener quimiotipos, y no es verdad. ¿De acuerdo? Eso lo pasan en bastantes, pero en algunos. Y luego, esto es es una descripción más que utilizan muchas casas comerciales, como por ejemplo aceites esencial de grado terapéutico. Esto no es como una clasificación legal de los aceites esenciales. Esto es una descripción para decirte que esos aceites esenciales se pueden utilizar para terapia, pero no porque otro aceite esencial no ponga grado terapéutico no lo puedes utilizar para terapia, ¿sí? Es una manera más de describir y darle un carácter de calidad a lo que hay en su interior. Lo importante es que utilicéis buenos aceites esenciales, porque luego lo que sí que os podéis encontrar, cosa que ya lo hablaré en otro café, es otro tipo de aceites esenciales distintos, que los hay puros,
Los hay desterpenados, los hay de segundas y terceras destilaciones. Bueno, hacen de todo con los aceites esenciales a la hora de extraerlos. Y estos sí que son tipos de aceites esenciales distintos y las calidades también son muy distintas. Pero eso ya entraré en otra ocasión. ¿Sí? Esto ya lo dejamos para otro café. Así que espero que hoy, que ha sido un poco más técnico, os haya ayudado a aclarar el concepto de quimiotipo, qué es y qué no es. Y como ya le dije a mi amiga, ya lo hizo y otras personas lo han hecho. Si tenéis alguna duda, por favor, decírmelo por privado y yo os ayudo. No hay ningún problema. Si yo veo que esto lo puedo explicar, yo lo explico como la casa lo de hoy justamente. Mira, Mercedes, muchas gracias. Intento haceros fácil lo que algunas veces parece difícil, que no lo es tanto. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Si queréis saber más de estas cosas, ya sabéis que yo soy tutora de los cursos de Mover in Natura Academy, que hacemos muchos cursos, que pronto empezamos el de psicoaromaterapia y vamos a hacer también otro que se me ha ido del CBD para el dolor, que también está súper bien, y iremos sacando nuevos cursos. O sea que, nada, os mando un fuerte abrazo. Si hay cualquier cosita, me mandáis un mensaje y nos vemos el próximo miércoles en el Café de la Fermi. Un abrazote muy grande. ¡Ay, qué bien! Hasta luego, Francesca, Ana, muchas gracias a todas. Un abrazote. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.